Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Señores presidentes de la República de Venezuela, Juan Guaidó, presidente encargado y presidente de esta Asamblea Nacional Directiva, compañeros diputados, pueblo de Venezuela. Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la Constitución de la República de Venezuela prohíben expresamente la tortura, los tratos crueles e inhumanos sobre la humanidad de los ciudadanos. Y eso es un principio que debemos nosotros defender, aún conscientes de que podemos ser sujetos de esas mismas torturas y tratos crueles. Voy a referirme brevemente a 3 casos que los tengo en mi recuerdo, en mi imaginación, y no puedo dejar de mencionarlos. Un joven compañero nuestro, amiguero, feliz, amable, con ganas de comerse al mundo, irreverente ante la injusticia. Lo tuvimos que ver con sus ojos desorbitados, perdido, medio desnudo, sin poder controlar sus funciones naturales, balbuceando, sometido a las drogas, en un proceso de tortura. Juan Requesens. Tampoco puedo olvidar en mi imaginación, llegando de Monagas, cuando íbamos a acompañar a la familia del concejal Albán en los tribunales, cuando nos indican que de un piso 10 lo habían lanzado sin vida. Luego, por información de esta misma Asamblea Nacional recogió, supimos que el concejal Albán había sido torturado con ahogamiento. Y el caso del doctor Marulanda, porque me tocó escuchar en esta misma plenaria a la hija del doctor Marulanda, un cirujano de manos, torturado al punto de destruirle la posibilidad posterior de continuar trabajando con sus manos, y además ensordecido por los golpes que ha recibido. Un médico preparado para la vida. Es por ellos y por tantos otros que sabemos que están sometidos a tortura, tratos crueles e inhumanos, que nuestra función hoy no solamente es, como ciudadanos y como representantes del pueblo en esta Asamblea Nacional, exigir el cumplimiento de la Constitución en cuanto a la prohibición de estas torturas y tratos crueles, sino además prevenir de ello a nuestros compañeros que hoy están recién detenidos y que continúan bajo la tutela del Estado en privación de libertad, entre ellos a Roberto Marrero. El 20 de marzo conocimos el informe preliminar de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, referido a Venezuela. Como ciudadana y como diputada agradezco profundamente la objetividad de ese informe, pero quiero señalarle a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que para el caso venezolano, en su informe oral, ella se refería a algo así, como que las autoridades se han negado a reconocer la magnitud de la crisis. Quiero decirle a la Alta Comisionada, estoy segura que su inteligencia, su objetividad y quienes estuvieron aquí en Venezuela se lo harán saber, pero desde esta Asamblea Nacional también se lo haremos saber, que no lo van a reconocer porque son los autores. La violación de los derechos humanos en Venezuela, no solamente aquellos a los que nos estamos refiriendo hoy con la tortura, los tratos crueles e inhumanos, sino toda la violación de los derechos humanos en Venezuela, es una labor sistemática del Estado. Se hace con intención
y con alevosía la profundización de la pobreza, las detenciones ilegales, el acallar a la disidencia, la violación de todos los derechos humanos en Venezuela, obedece a una política sistemática de Estado. No es a ineficiencia, no es a brutalidad, que también lo son, sino es a una política sistemática con intención y alevosía. Y esto debe quedar claro para el mundo y para quienes hoy estamos desempeñando en Venezuela esta lucha por la recuperación de las libertades y de la democracia. Y eso es por lo que hemos definido este Estado como un Estado forajido y un Estado fallido. El 21 de marzo de 2019 se había quedado alguna duda de cómo se violan los derechos humanos a través de la tortura y los tratos crueles. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta medidas cautelares, esto tiene unos días apenas, para todos los civiles y militares privados de libertad en la DIGESIN. Esto fue a solicitud del Kasla Institute, presidido por Tamara Sujú. Todas esas personas dentro del DIGESIN, civiles y militares, gozan hoy de medidas cautelares. Y esa medida cautelar no se otorga porque allí se cumplan con los estándares de protección de un privado de libertad. No, se otorgan justamente por lo que acabamos de presenciar en videos, por lo que conocemos, por los casos dolorosos que hoy están en nuestra imaginación. El diputado Hugo Carvajal hizo una solicitud pública recientemente, a la cual me adhiero y solicito a esta plenaria que dentro de ese acuerdo se indique también que Padrino López prive de libertad a Iván Hernández Dala, director nacional de la Contrainteligencia Militar en Venezuela, pues es autor de cada una de estas torturas y tratos crueles a la que son sometidos los militares y civiles en el DIGESIN. Deben hacerlo preso y la responsabilidad de eso la tiene en este momento Padrino López. Recientemente también, y para sustentar que esto es política de Estado, quien usurpa la Fiscalía General de la República, quien tiene la titularidad de la acción penal en el país, en un programa ante la pregunta que le hiciera el entrevistador, ¿se tortura o no en Venezuela? Tarek William Saab, quien usurpa la Fiscalía General de la República, no pudo responder. Quien calla otorga, pero quien cayó en ese momento y otorgó, llevó a la convicción de quienes aún no la tenían, de la responsabilidad del Estado para con toda la violación de los derechos humanos en Venezuela. Por último, para los países del mundo libre que nos apoyan, las organizaciones, para todos los venezolanos, para cesar la violación de los derechos humanos en Venezuela, para que no se profundice la pobreza, para que vuelva a un Estado de Derecho, donde cada quien pueda expresarse sin temores, para que podamos vivir en libertad, será necesario cesar la usurpación. Y en eso, amigos, que nada ni nadie nos pare ni nos calle. Muchísimas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.